Y regresamos nuevamente. Está la invitación hecha. El 17 de noviembre es el Open Talks World Convention en el Show Center. Va a estar Nilda Charaviglio, va a estar Arturo López Gavito, va a estar Ricardo Garza, va a estar mi compañera Laura de Rosa, como toda su especie que tiene geopolítica, y muchas personalidades con muchísima experiencia. Adolfo Siller, va a haber mucha gente muy interesante, que en el cual yo los invito a partir ya de este lunes ya está a la venta los boletos, para que entren a Superboletos o ir a las taquillas del Show Center. No se pierdan este gran evento, los va a hacer reflexionar, todos tienen una historia que contar. Yo mismo voy a contar mi historia de lo que viví el año pasado, donde aprendí tantas cosas y tantas moralejas que ya ustedes lo sabrán. Mi conferencia es el Código Fénix, cenizas o gloria. Pero regresamos nuevamente aquí a Open Vision Radio Podcast. Estamos en Radio Fórmula Monterrey, en la 89.3, para toda la República. Y bueno, Laura, tenemos un invitado. Tenemos un invitado que lo estamos viendo ahorita en pantalla y ya lo va a escuchar nuestra audiencia. Y es Franklin Camargo, comentarista político de PragerU. Él nos acompaña desde Los Ángeles, California. Franklin, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Fórmula desde aquí de México. Y lo primero que quisiéramos preguntarte desde aquí, desde México, ¿qué es PragerU y cuál es tu función allí, Franklin? Sí, PragerU es una organización sin fines de lucro que se dedica a la creación de contenido digital promoviendo ideas conservadoras, promoviendo ideas pro América, pro Estado de Derecho, libertad de mercado, libertad de expresión, respeto a la propiedad privada, profundamente antisocialista. Y mi misión allí es la creación de contenido como personalidad. Me trajeron porque abrieron un departamento en español y yo me estoy dedicando a la creación de contenido tanto en español como en el inglés, pero principalmente en español. Franklin, ¿cómo promueven esta función que tú haces allá? Es claro que cualquier persona que vive en algún país, su obligación es pues, conocer en dónde vives, todas sus culturas, sus tradiciones. Sí, bueno, hay diferentes formas. Tenemos un canal de YouTube, subimos un formato, una serie que llamamos Man on the Street, que es donde yo salgo a la calle a hacerle preguntas a las personas. Tenemos videos educativos de 5 minutos, tenemos videos más cortos estilo shorts, donde también pueden verlos en mis redes sociales a nivel personal. Y lo que tú decías es sumamente importante. Una responsabilidad que debemos tener nosotros como inmigrantes en los Estados Unidos y cualquier inmigrante en cualquier parte del mundo es asimilarse, es abrazar las ideas, los valores, la cultura, estar agradecido con ese nuevo hogar que te ha abierto las puertas y así también tener una comprensión de la historia, del sistema político y de los derechos individuales de los cuales tú ahí gozas. Sí, justamente, y ahorita que estabas hablando de esta información que debería conocer los migrantes que están en Estados Unidos y en general en cualquier país, y nos llamó mucho la atención. Hay algunos videos que son muy interesantes, Carlos y la audiencia de Franklin, pero hubo uno que nos llamó muchísimo la atención, que era que uno de cada 3 estadounidenses no conocían básicamente cómo se maneja Estados Unidos. Cuéntanos sobre eso, Franklin. Sí, para que las personas lo entiendan muy claramente, aquí para los inmigrantes necesitan realizar un examen de naturalización. Una vez tú vas por tu proceso legal, te haces residente permanente, años después aplicas a la ciudadanía, sea cual sea tu proceso, todos deben hacer un examen. Ese examen habla de la historia de Estados Unidos, del sistema, incluso de la actualidad. Te pueden hacer preguntas como quién es el senador de tu estado, del estado en donde vives. Y es un examen que requiere, sí, de cierto estudio, aprendizaje y conocimiento, pero que la verdad no es excesivamente complejo, y debo decirlo con honestidad. Sin embargo, lo que uno encuentra, y es verdaderamente alarmante, es que los ciudadanos estadounidenses, es decir, los que nacen aquí y no tienen que hacer ese examen, aún así lo fallarían si estos tuviesen que hacerlo. Es decir, 1 de cada 3 estadounidenses tan solo pasaría este examen de ciudadanía, lo cual habla de que hay una falla compleja en el sistema educativo y que incluso ya en mi análisis un poco más a profundidad, yo creo que no es del todo deficiencia o accidente. Yo creo que por un largo tiempo en los Estados Unidos se les está enfocando a los estudiantes y a las personas más en la ideología, más en el desprecio de su propio país, a su propia historia y a sus ideas, que a los propios logros o incluso a la naturaleza del sistema mismo.
Franklin, ¿cuál es la masa total de la cual ustedes están enfocados para poder promover este plan que tienen ustedes? Sí, PragerU en general se enfoca en los jóvenes. De hecho, el mayor público lo tiene entre las edades de 18 a 35 años, cual es sumamente importante porque cuando uno ve encuestas e ideas, uno encuentra que el grupo demográfico en Estados Unidos que más abraza el socialismo o más ve con buenos ojos las ideas de extrema izquierda que han destruido a tantos países como mi país, Venezuela, son precisamente los jóvenes. Y ahí va el enfoque de PragerU, a tratar de educar, informar y también crear un debate de ideas y un intercambio de ideas en cuanto a los temas noticiosos del momento, pero también sobre la historia del país. Y en el caso de PragerU Español, le agarramos otra capa o nos enfocamos en otra capa, no solamente a los jóvenes, sino también a los jóvenes latinos o hispanos. Hay una razón por la cual la comunidad hispana es gigante en los Estados Unidos. Es la minoría más grande del país, es la minoría o el grupo demográfico, mejor dicho, que crece con mayor rapidez. Hablamos que si uno quita a México, Estados Unidos sería el país con la mayor cantidad de hispanohablantes. Hablamos de que los hispanos, 1 de cada 10 personas en los Estados Unidos son hispanos. Y existe una razón para eso. Es porque en nuestros países no encontramos oportunidades, seguridad, esa búsqueda de alcanzar grandes logros y grandes metas, y hemos venido a los Estados Unidos a buscar eso, a buscar incluso libertades como la libertad de expresión. Bueno, es importante que los latinos, y no solamente los que vinimos como inmigrantes, sino también los hijos de los inmigrantes, los nietos de los inmigrantes, entiendan e internalicen esto, que esto es un país que no es perfecto, pero que ha ofrecido grandes bondades, hay que ser agradecido, hay que comprender el sistema. Así que mi misión en gran medida es recordarle a los latinos que Estados Unidos es un país excepcional y hay que recordarlo y también hay que protegerlo. Y entonces allí es sumamente relevante el tema que está vinculado a la educación, porque realmente estamos viendo que los sistemas nos fallaron, eso lo hemos visto. Hemos visto que el sistema ha fallado en temas de educación, ha fallado en temas de política definitivamente, y también la estafa, justamente lo hemos hablado en muchas oportunidades aquí, de cómo, por ejemplo, el socialismo se monta en el poder y no hay manera de sacarlo y siempre lo hacen a través de engaño, y no hay que culpar a la gente porque la gente está actuando sobre la base de la ignorancia. Entonces lo que hay que plantear es justamente un tema de educación y pedagogía política constantemente. ¿Cómo lo ven ustedes, Franklin? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y en PragerU entendemos eso. Comprendemos que la izquierda, además, nunca deja de trabajar. Ellos quizás no obtienen logros políticos en la inmediatez, pero ellos siempre trabajan y se enfocan en largo plazo, a través del adoctrinamiento, por ejemplo, a través de la educación, a través también incluso de cambiar la cultura o la visión moral que pueden tener las personas sobre la política, sobre los empresarios, sobre el trabajo, sobre los derechos individuales. Y en Estados Unidos hay personas que creen que el socialismo no está presente o que no puede llegar. No, hay un gran sector de políticos que sí creen en el intervencionismo, que hablan en contra de la propiedad privada y de los empresarios, que hablan en contra de la creación y la generación de riqueza, y hoy por eso un gran grueso de los jóvenes, porcentualmente hablando, ven con buenos ojos al socialismo. ¿Y quién hubiese pensado en un país justamente como Estados Unidos? Y eso se genera a través precisamente de mucho adoctrinamiento que existe en las escuelas o en las universidades. Hoy puedes ir a un campus universitario en los Estados Unidos y te puedes encontrar a jóvenes americanos quemando una bandera de Estados Unidos, o diciendo que Estados Unidos es un país terrible y nefasto y que hay que cambiar por completo cómo fue diseñado este sistema. Y eso es precisamente porque la izquierda no ha dejado de trabajar. ¿Y qué va a hacer uno? ¿Simplemente culpar a las personas o estar de brazos cruzados? No, hay que hacer exactamente lo mismo, pero promoviendo las ideas correctas. Hay que llegar a los jóvenes, hay que llegar a los inmigrantes, hay que llegar, por supuesto, también a los adultos, recordarles cuáles son las ideas que funcionan. Se ha comprobado. En Berlín tuvo que haber un muro, no porque la gente quería entrar al lado comunista, sino porque precisamente la gente quería huir de la Alemania del Este. Y los ejemplos sobran. Van de Cuba a Estados Unidos, van de Venezuela a Estados Unidos. Cuando a mí me muestren los primeros jóvenes universitarios que quieren socialismo, que estén agarrando una balsa para irse de Miami a La Habana, ese día quizá me cuestionaré nuevamente mis ideas, pero hasta que yo no lo vea, no lo haré. Y eso hay que enseñárselo a los jóvenes. Porque
también hay que decirlo, siempre se tiende a creer, o siempre la izquierda tiende a argumentar, que es que no ha sido intentado de manera correcta, o las personas correctas no estaban a cargo. Bueno, eso hay que desmantelarlo por completo, porque tenemos una clara evidencia. El comunismo ha acabado con la vida de más de 100 millones de personas, no ha importado la fecha, no han importado los actores, no han importado tampoco la ubicación geográfica, siempre lo ha destruido. Si vemos una imagen desde el espacio entre Corea del Norte y Corea del Sur, incluso desde el espacio se puede ver el contraste de iluminación, de prosperidad, de crecimiento que puede haber de un lugar a otro, que tiene una cultura similar, que tiene unos recursos naturales también con muchísimas similitudes, que solían ser un mismo país y hoy son contraste de desarrollo económico, crecimiento y libertades. ¿Por qué? Precisamente porque uno decidió el lado comunista y de autoritarismo y de violaciones de libertades y de no creer en el individuo, y el otro lado, Corea del Sur, por ejemplo, creyó exactamente lo contrario y abrazó las ideas de la libertad. Y regresamos en Radio Fórmula por la 89.3 desde acá, desde Monterrey, hablando para todo el territorio nacional. Y estamos en una entrevista con Franklin Camargo, quien se encuentra en Los Ángeles, California, y es comentarista político de PragerU. Franklin, estábamos ahorita justamente teniendo un intercambio bien interesante del tema del socialismo, del tema de cómo es posible que se encuentren personas en Estados Unidos que están quemando banderas, que están básicamente haciendo coherencia con todo lo que tiene que ver con las ideas socialistas. Ahora, nosotros conocemos que hay 86% de gobiernos de izquierda en todo el hemisferio americano. Entonces, realmente se necesita no solo hacer un esfuerzo comunicacional, sino además un esfuerzo político y jurídico que justamente vaya en contra de esta ola de izquierdismo que básicamente ha penetrado a estos países, ojo, desde hace muchísimo tiempo, desde las universidades, en las escuelas. O sea, es muy difícil que nuestros países no sean socialistas. ¿Cómo ves tú esto? Totalmente. Y se necesita también de voluntad política y de la suficiente valentía de responder con las ideas correctas a las necesidades de las personas. Y con esto voy a ser mucho más claro. En Venezuela llegó Chávez por un descontento con el bipartidismo, con la socialdemocracia, con personas que supuestamente se oponían al socialismo, pero igual adoptaban el estado de bienestar, le enseñaron a las personas que podían tener todo por absolutamente gratis, generaron algunos problemas y al final llega Chávez con un mensaje de, bueno, necesitamos una apuesta incluso mucho más radical. Como el partido Morena también en México ha obtenido popularidad, es en parte también a un descontento que ha existido con la clase política del pasado, que sí ha fallado en generar algunos resultados positivos. En Argentina está Javier Milei, que a mí personalmente me fascina y creo que es el mejor presidente que tiene actualmente el hemisferio occidental sin ningún tipo de duda. Pero antes de Milei estaba el kirchnerismo, estaba Alejandro Fernández. Antes de Alejandro Fernández, Macri tuvo una oportunidad brillante y de alguna forma también la desaprovechó, no pudo transmitir esos resultados que las personas esperaban. Así que es parte también de los que se catalogan como antisocialistas, abrazan la propiedad privada, abrazan la libertad de mercado, creen que la generación de riqueza es positiva, creen que la mejor forma de elevar la calidad de vida de las personas es no con las ideas socialistas, sino con las ideas de la libertad. Está también en que exigirle a esos líderes políticos que supuestamente nos representan que generen esos resultados y esas políticas que son necesarias, que en algunos momentos pueden sonar impopulares, pero que realmente van a generar esos frutos que todos estamos esperando. Y también necesitamos de una revolución cultural, de una revolución moral, que la gente abrace las ideas de la libertad porque lo ve como lo que es correcto. El latino desafortunadamente ha sido programado para odiar a los ricos, para creer que es más importante pelear contra la desigualdad que contra la pobreza, cuando en realidad la desigualdad no es más que la brecha o la diferencia que puede existir entre unos y otros. Pero imagínate que pudiésemos ser desigualmente prósperos. Eso sería excelente, siempre y cuando obviamente haya una disminución real de la pobreza. Muchos de nosotros, de los latinos, ven también al rico como un enemigo en vez de una persona que genera empleo, que innova, que genera productos de calidad.
quieren que los políticos les solucionen todos los problemas y les solucionen todas las vidas, todo en la vida. Y yo creo que es parte también de un rol comunicacional, político, intelectual, activista, tratar de desmontar esos mitos que se nos ha enseñado a los latinos, a los hispanos, y que desafortunadamente no nos han hecho progresar. De hecho, cuando se trata de Estados Unidos, es muy común escuchar dentro de los latinos de diferentes nacionalidades que la culpa o la causa de la pobreza de muchos de nuestros países es culpa de Estados Unidos. Y ahí vemos también cómo incluso estamos defendiendo a nuestros políticos deficientes, a nuestro sistema disfuncional, a la corrupción, porque únicamente estamos culpando a Estados Unidos de nuestros problemas, cuando realmente somos nosotros quienes hemos escogido políticos inviables, ideas nefastas que han fracasado en todas partes del mundo y no hemos abrazado al capitalismo, a las ideas de la libertad. Así que es un trabajo fuerte el que se debe hacer, pero yo soy sumamente optimista. Yo creo que lo que se puede estar viendo en Argentina es una gran lección. No va a ser sencillo, no va a ser fácil, pero al final estamos defendiendo lo que es correcto, porque estamos defendiendo la libertad del individuo, la disminución del poder y el tamaño del Estado. Y fíjate, yo creo que Latinoamérica es un claro ejemplo de la corrupción que tienen los políticos. Yo estoy seguro que incluso personas de izquierda, si nos están escuchando aquí, y bienvenidos son, yo creo que incluso ellos van a aceptar, sí, el político suele ser corrupto, el político latinoamericano es corrupto, perfecto, estamos de acuerdo en eso. Entonces, ¿tú quieres darle más poder al gobierno o menos? Porque si creemos que el político es corrupto, es deficiente, se va a robar nuestra plata, nuestro dinero, entonces hay que darle menos poder, hay que nosotros tomar mayor independencia y libertad sobre nuestra vida, evitar que nos quiten más dinero a través de los impuestos y sin ningún tipo de duda, sí, tomar esas decisiones que son vitales en vez de esperar que el Estado nos dé absolutamente todo. Fíjate, Franklin, tú decías algo muy importante, es un problema de costumbre. Yo siempre he comentado que la costumbre está por encima de la educación. En América Latina es un problema de costumbres y creencias que lo están arraigadas ya desde la sangre de las venas y que es un trabajo muy difícil, sobre todo porque tenemos, como tú comentas, gobiernos, gobernantes que realmente no invierten en la educación. Y en la educación es donde tenemos que invertir primeramente para poder desprogramar lo que nuestros papás, abuelos y tetarabuelos están acostumbrados a algo que es normal. Y el socialismo forma parte del comunismo. Pues digo, no lo viendo igual, pero sí, que es lo que tú decías, que el rico lo ven malo, pues no es malo, genera empleo, genera Producto Interno Bruto, genera riqueza, y la riqueza pues no es mala. Hay mucho que hacer, Franklin. Yo creo que estás haciendo un gran trabajo. No sé qué tan sea igual tanto donde estás ahorita ubicado en Estados Unidos que en países latinoamericanos, que yo creo que es más complicado hacerlo lo que tú estás haciendo allá, pero te felicito todo lo que has estado haciendo. Es una labor muy importante, sobre todo cambiar cultura y que la gente a fin de cuentas tenga una ambición, una mejor calidad de vida. No, totalmente. Bueno, primero, muchísimas gracias y totalmente de acuerdo contigo. Uno de los choques culturales que yo tuve aquí es precisamente cómo Estados Unidos, en su mayoría, pero como bien decía en el segmento anterior, hay una tendencia preocupante dentro de los jóvenes. Hay una admiración por la grandeza. Aquí la historia del que empezó con nada y creó una empresa gigante y es rico, eso se admira. Y es que debería admirarse, no se debería ver como un enemigo ni con malos ojos, sino todo lo contrario. Qué bonito que con libertad una persona puede generar riqueza. Eso en Latinoamérica desafortunadamente no se ve tanto. Y son muchos de los ejemplos que existen de cómo debemos cambiar precisamente esas costumbres y tomar mayor libertad y control sobre nuestras vidas, porque sin duda alguna somos gente trabajadora, somos gente talentosa, pero que a veces tomamos las decisiones correctas en cuanto a sistemas políticos y económicos se refieren. Sí, y esto básicamente tiene que ver con que los políticos no son extraterrestres. Carlos y Franklin y nuestra audiencia. Los políticos en Latinoamérica, bueno, en cualquier parte, los políticos no son extraterrestres, los políticos son tomados desde la misma sociedad que tiene las mismas ideas arraigadas. En consecuencia, la gente va a votar por políticos socialistas porque es que todos están pensando de la misma manera. Entonces, y aquí Franklin a lo mejor
probablemente deberías plantear esto, hacer una vinculación no solamente desde Estados Unidos, sino hacerla en todos los países latinoamericanos, porque este tema lo tenemos que trabajar en Venezuela, así sea de manera remota, pero sí vamos a tener algunos contactos adentro, en Colombia, en México, en Nicaragua, porque realmente necesitamos atacar la causa raíz para después no tener olas migrantes gigantescas a causa de que nuestros países terminan siendo estados fallidos. Y la gente ni siquiera sabe, mire, qué fue lo que pasó, porque hay que ir mucho más para atrás. Tú has dado en algo clave y es atacar el problema de raíz. Mira, los tiempos políticos son sumamente rápidos. Una elección quizá la puedes ganar, pero ¿y en 4 años? O en 2 años cuando hay unas elecciones parlamentarias o en el Congreso. Es decir, si uno quiere un cambio de raíz profundo, las personas tenemos que cambiar lo que se dice en inglés el mindset, esa forma de pensar, esa cosmovisión sobre el mundo, esa visión que tenemos. Eliminar algo, por ejemplo, hay una expresión muy venezolana, no sé si será común en México, que es la viveza criolla. La idea de que eres más inteligente que los demás y puedes hacer trampa al sistema y puedes engañar al resto y puedes simplemente incumplir la ley y eso es visto como algo bueno porque, wow, pudiste hacerlo. Ese tipo de cosas hay que eliminarlas por completo de nuestras costumbres y eso es algo que se debe hacer de raíz. Porque vuelvo y repito, quizá logramos una victoria política o electoral que sea antisocialista, pero para que un cambio sea profundo y sea a largo plazo, tiene que haber un cambio real y ese cambio viene con ideas, con conocimiento, con valores, con cultura. Y algo muy importante, el latino es talentoso, el latino es trabajador. Mira, el grupo demográfico en Estados Unidos que tiene las tasas de emprendimiento más altas son los hispanos. El hispano viene aquí en su mayoría, hoy lastimosamente conocemos el Tren de Aragua, conocemos Mara Salvatrucha, bandas criminales que obviamente no representan a los latinos que han ingresado a Estados Unidos, pero la mayoría, el latino promedio es un latino trabajador, es un latino que crea empresa, es un latino que genera riqueza. En Estados Unidos, de las 500 empresas más grandes del país, el 40% ha sido fundadas por inmigrantes o hijos de inmigrantes. Es decir, el latino tiene con qué. Lo que necesitamos en nuestros países es tomar esas decisiones políticas necesarias para que todo ese talento y ese esfuerzo y esas ganas que existen puedan trasladarse o traducirse en verdadera riqueza, en verdadera prosperidad, en seguridad, que es otro tema que no hemos tocado tanto, pero es un problema tan grave que existe en nuestra región, la inseguridad. Franklin, tú lo has dicho, la riqueza se genera a pesar de todo esto, tomar riesgos, no vivir de lo que te da el gobierno, creo que es una característica muy importante. Y bueno, llegamos al final. Yo, Franklin, te agradezco mucho tu tiempo para Radio Fórmula Monterrey y pues agradezco mucho tu tiempo. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Nos estamos viendo, Franklin, la audiencia, y bueno, saludos a PragerU y a toda la gente que está haciendo un trabajo interesante y que hay que seguir expandiendo. Franklin, hasta la próxima. Open Vision.